Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este webinar Experiencia de Estudios en Asia, Corea del Sur. Una entrevista con el doctor Francisco Yumbla. Mi nombre es Matías Haas y soy asistente del Centro de Estudios Asia-Pacífico, centro organizador del webinar, con el apoyo y soporte técnico de SPAE, Escuela de Negocios. Bien, ya son las 6:30 y daremos inicio a este gran webinar. En este webinar, el doctor Francisco Yumbla nos contará su perspectiva y experiencia como estudiante doctoral en la Universidad de Sungkyunkwan University en Corea del Sur. Pero antes, vamos a comentarles un poco del Centro de Estudios Asia-Pacífico del SPOL. ¿Qué es el CEAP? El CEAP es un centro institucional de vinculación del SPOL cuya misión es dual: apoyar y difundir iniciativas sobre programas de estudios y oportunidades de negocios en la zona Asia-Pacífico, entre académicos, estudiantes, políticos, la comunidad empresarial y el público general de Ecuador. Y también difundir estudios que proporcionan recomendaciones sobre política económica para promover la integración económica, social y cultural de Ecuador y Latinoamérica en la región Asia-Pacífico. Nuestros tres socios principales son la academia, el gobierno y las empresas. Y nuestros productos se dividen en varias tónicas, pero los más comunes son los boletines, los dashboards y las noticias diarias de Ecuador y Asia-Pacífico. Los invitamos a ver nuestros productos en nuestro sitio web www.ceap.spol.edu.es. Antes de empezar este webinar, también me gustaría decirles que en el panel de abajo de Zoom tienen el botón de preguntas y respuestas donde podrán hacer sus preguntas. Les recomendamos que hagan ahí y no en el chat, porque en el chat se pueden perder con la conversación y la interacción de otras personas. Así que en el botón de preguntas nosotros podemos tener todas las preguntas ahí agrupadas. Y ahorita le cedo la palabra a la doctora Sara Wong, directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico. Gracias, Doctora. Matías. Muy buenas noches con el público presente. Como bien lo indicó Matías, el tema de nuestro webinar de hoy es experiencias de estudios en Asia, Corea del Sur en particular. Y el día de hoy me complace darle una cordial bienvenida al doctor Francisco Yumbla. El doctor Yumbla es graduado de SPOL en la carrera de Ingeniería en Electricidad con especialización en Electrónica y Automatización Industrial. Además, obtuvo su doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Sungkyunkwan de Corea del Sur, en donde también fue investigador postdoc, es decir, realizó investigaciones luego de su graduación. En esta universidad, el doctor Yumbla fue becario del programa de investigación Excelencia Académica. Actualmente es docente a tiempo completo de la escuela. Es realmente un honor y un gusto tenerte acá, Francisco, y esperamos que el público disfrute de la presentación. Es un tipo de entrevista en que vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si vemos el outline, vamos a empezar con 3 partes. Primero, becas, aplicación y viaje. Luego, experiencia de estudios. Y por último, la vida en Corea del Sur. Es decir, primero hablaremos de la aplicación y el viaje, luego de la experiencia misma de estudios en Corea del Sur, y luego la vida, que va más allá de los estudios. Y finalmente tendremos una ronda final de preguntas. Pero el público presente está invitado a realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Francisco y le doy la más cordial bienvenida de nuevo. Y es un gusto tenerte acá. Francisco. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisco Yumbla, profesor de la carrera de mecatrónica en FICP. Muchas gracias por esta invitación, Sara. Estoy gusto aquí para prestarles cualquier tipo de conocimiento en función de mis experiencias en Corea del Sur. Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Listo. Comencemos la presentación. Como les dije,
Mi nombre es Francisco Yumbla y yo soy graduado, obtuve mi título de PhD en Mechanical Engineer en la Universidad de Sunnyang University en Corea del Sur. Ahí hay algunas fotos en las cuales se muestra la biblioteca de la universidad y el día que yo me gradué. Ahora sí, comencemos con las preguntas. Tenemos la primera parte que se refiere a las aplicaciones, a becas y al ingreso a las universidades y el viaje. La primera inquietud sería, ¿cómo encontraste precisamente información sobre las universidades coreanas y becas para las cuales aplicaste? Para esto, lo primero que ustedes tienen que hacer, o en general lo que todo el mundo quiere hacer cuando vas a buscar universidades del primer mundo, es irse a los rankings, ¿sí? Tenemos dos rankings que son muy conocidos, que es el Shanghai Ranking y el THE. Vamos a hacer aquí un ejemplo de esto. Vamos al Time Hard Education Ranking y aquí ustedes tienen el ranking mundial de todas las universidades, de la top 1 hasta la top 500. Por ejemplo, aquí podemos poner Korea University, South Korea, y me dan el top 100 de las mejores universidades en Corea del Sur, comenzando con Seoul National University, Yonsei, KAIST, Postage, Sunnyang University, Ulsan, y en general te muestran todas las universidades. Cada vez que tú le haces clic en una de esas, te lleva a las páginas de las universidades. Otro lugar donde ustedes también pueden ver lo que es becas o lo que es los programas de estudio, en esta página que se llama Estudiar en Corea, que es hecha o elaborada por el gobierno de Corea del Sur, en el cual puedes aquí encontrar muchos programas en diferentes idiomas, por supuesto, hasta en español, en el cual puedes ir viendo qué es estudiar en Corea, preparación para estudiar en Corea, búsqueda de universidades, búsqueda de becas. Es una página muy importante para que te ayude en todo este proceso. Y eso en general para búsqueda de universidades y de becas. Claro, y luego seguiría el proceso para completar las aplicaciones. Una vez que has decidido a cuáles universidades, y eso me dirás cómo decidiste a cuáles y a cuántas, ¿cuál fue el proceso para completar las aplicaciones a esas universidades de Corea del Sur? Los pasos, las documentaciones, exámenes a cumplir, puntajes requeridos, etc. Claro, en general, todas las universidades en Corea del Sur están muy bien organizadas y tienen lo que se llama sus páginas de admisión, tanto para pregrado como para posgrado. Un ejemplo de esto es ir, antes que cargue, tenemos aquí los manuales de aplicación. Cada universidad ya te da manuales de aplicación en el cual, por ejemplo, en esta que está a la izquierda tienes el calendario de aplicación, tienes el proceso de aplicación, los documentos de requisito, tienes cómo te van a evaluar, cómo te van a evaluar y cómo vas a pasar los filtros para poder entrar a esa universidad. De ahí también tienes todo lo que es scholarship y todos los requisitos de cada uno de los departamentos dependiendo del área de investigación. Del lado derecho tenemos otro tablet de contenido de otra universidad en el cual tenemos el mismo tablet de contenido de todo lo que te pide la universidad. Si vamos a la página web, por ejemplo, esta es la de Seoul National University. En este caso, yo voy a la parte de admisiones, tengo pregrado, tengo posgrado, tengo aplicación, me carga esta página y tengo digámoslo así, tres documentos. Primero tengo un archivo donde me explica todo el proceso de aplicación, como les estaba mostrando, los requisitos, me dan ya los formularios que tengo que llenar. De ahí también me pueden explicar cómo manejar el software para la aplicación en línea. Miren, aquí me indican netamente algunas de estas aplicaciones, la mayoría están combinadas entre coreano e inglés, pero te dan un manual de cómo tienes que ir llenando paso a paso cada una de las aplicaciones dentro de su propia aplicación. Entonces no habría ningún problema. Ellos te explican todo. Una vez dado eso, también tienes todo lo que es, si voy a graduate, tengo todo lo que es scholarships, en el cual tú tienes aquí todos los procesos y cada uno de los tipos de scholarship que tú puedes obtener en cada universidad. Entonces aquí en esta universidad tienes 4 tipos de diferentes de scholarship que tú puedes obtener para esta universidad. Y este en general, ¿cómo es el proceso? Netamente, todas las universidades de primer mundo tienen estos manuales de aplicación, no solo en Corea, sino a nivel mundial, en los cuales te guían en todo su proceso.
Ahí sería interesante preguntarse, antes de pasar a la pregunta 3, ¿con cuánto tiempo de anticipación realizaste todo este proceso de aplicación? Sabiendo que tú querías irte el año X. ¿Cuántos meses, años antes de eso empezaste? Bueno, esto es en función de, en Corea, lo bueno de Corea es que tú tienes dos entradas. Puedes entrar en primavera, que es para los meses de marzo, y puedes entrar para summer, que es alrededor de agosto. Entonces tú tienes dos periodos de prueba y normalmente tú tienes que comenzar a hacer todo esto alrededor de 6 meses anteriormente. Fácilmente lo podemos ver aquí en la aplicación. Si yo descargo esta página, vamos haciendo rapidito esto. Por supuesto que la primera parte es la parte en coreano, pero en la parte de la mitad está la parte en inglés. Entonces miren acá, tengo la tabla de contenidos y lo primero que te viene acá es el tiempo. Entonces, miren ustedes, para la aplicación, la aplicación va a estar abierta desde julio 3 hasta julio 7. Esta aplicación, si no me equivoco, es para entrar en agosto de ese mismo año. ¿Qué significa? Que tú tendrías que estar creando todos los documentos, analizando todas tus universidades a partir de abril, mayo y junio, para tener tiempo para poder hacer la aplicación. Una vez que ya hace la aplicación, tenemos el enviado, digámoslo así, de las cartas de recomendación que te dan, miren, te dan 7 días más para el envío de las cartas de recomendación y de ahí los portafolios en ese mismo periodo hasta julio 7 y de ahí, miren, aquí ya tienen todo lo que es las decisiones. Las decisiones te lo dan alrededor del octubre 13, ¿sí? Para que tú entregues documentación por noviembre, ¿ok? Y aquí tú tienes todo el proceso. ¿Sí? En general es así. Pero ¿esa entraría a qué fecha entra? Esa aplicación en julio es para entrar en... Esta aplicación, por lo que veo que la admisión es en noviembre, es para entrar en febrero, en O sea, abril. la Sí, primavera. sí, para primavera. Entonces, más o menos se demora entre 6 a 8 meses en hacer todo este proceso. Sí, y antes la preparación con los documentos. No esperen a un día, una semana Bueno, antes. claro, la preparación de los documentos, digámoslo así, el personal statement, tienes lo que es la carta de recomendaciones que te dan los profesores, tu currículum vitae, tu hoja de vida. Lo único que sí tienes que tener con mucho tiempo de anticipación es el inglés, un TOEFL o un IELTS, que te lo piden las universidades, que ese tomaría mucho más tiempo. Tienes que tú estar cuidándote con los tiempos de la certificadora, ¿sí? Porque estos tipos de exámenes no es que te toman cada semana, pero tú tienes que analizar eso. Es lo único que te tendría con tiempo que tengas que hacer el certificado de inglés. Y vemos que en todo caso para cada universidad está claramente señalado el proceso. Basta Sí, bajar información en los links que Francisco ha señalado. sí. Y Aquí les puse de las top 5 en Corea del Sur. Si vamos a la que yo apliqué a sí mismo, entramos a la página web de ellos. Imagínate que aquí me da la página que se llama Graduate y me dice, mira, en mi caso tenemos lo que se llama File. El tercero step para poder entrar Entonces aquí está todo el proceso, no se está cargando la página, pero digámoslo así, proceso de admisión, cuando estamos aplicando, aquí está, miren. Entonces aquí está un poco más o menos explicado, depende de las universidades, pero miren, en la universidad que yo estudié tenemos 3 rounds. Tú tienes hasta 3 rounds para poder entrar en esta universidad. Entonces, para empezar el semestre en febrero, yo tengo el primer round, se abre el año pasado entre septiembre a octubre. El segundo round que vuelvo a poder aplicar noviembre y diciembre. Y el último round es de diciembre a enero, para tú poder entrar en febrero. Imagínense que las admisiones, o sea, cuando te dan el resultado, te lo pueden dar en noviembre, en diciembre o en enero, para entrar en febrero. ¿Sí? Y asimismo, para fall, tienes primero y segundo y tercero round. En esta te admiten como que varios tiempos. En la Seoul National University tienes solo un chance para entrar cada uno de los semestres. Entonces solo tienes 2 chances al año para poder entrar en esa universidad. En esta universidad, digámoslo así, tenemos 6 chances para poder entrar. Pero esta universidad influye bastante el número de cupos. Si ya cumples el primero y el segundo el número de cupos, ya no tienes la tercera. Por eso dice si es necesario. También, excelente.
Sí, muchas gracias, Francisco. Lo recomendamos al público entonces visitar esas páginas web, decidir primero las universidades y encontrar sus websites. Continuamos con el tema de la aplicación y viaje. Entonces, una vez que ya hiciste las aplicaciones y fuiste aceptado, ¿a cuántas aplicaste? ¿Cuánto fuiste aceptado? ¿Y cómo fue el proceso para completar el viaje a la universidad que tú decidiste ir? ¿Y por qué decidiste ir a esa? Bueno, en general yo apliqué a muchas universidades a nivel mundial. Después, un slide después, les voy a explicar el número de estudiantes, cuando ustedes, el número de aplicaciones que hice, cuántas obtuve, pero en general hablemos solo de Corea. En Corea yo obtuve 2 admisiones, una fue en la Universidad of Ulsan, que la tienen al lado izquierdo, y tengo mis certificados de aceptación en la Sunyungwan, que está en el medio, y la certificado de scholarship de Sunyungwan. Entonces, una vez que ya estás admitido, ¿cuál es el proceso? Ellos mismos, si tú vas a la parte, ellos mismos también tienen una página en la cual te indican cuáles son los procesos una vez que estés aceptado. Todo viene con manual. Entonces, una vez aceptado, en la Universidad Sunyungwan te dice, una vez aceptado, tienes que, digámoslo así, depositar el pago del primer pago de tuition fee. Pero en mi caso, como soy becado, no tenía que hacer ese pago, lo único que sí tenía que hacer era ya enviar todos los documentos originales. Porque aquí la aplicación era vía online, los documentos eran digitales, pero ellos tienen que cerciorar que tengan los documentos físicos. Tú tienes que mandar los documentos físicos y aquí sí te dicen, miren, te dicen qué tipo de documentos tienes que mandar. Los documentos son generales. Acta de notas, tu título de pregrado, y aquí mismo te dice, tiene que ser original y notarizado dentro de 6 meses. No puede pasar de 6 meses. Tiene que ser también apostillados o legalizados por la embajada ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, ellos mismos te van indicando todos estos elementos. Una vez, por supuesto, que te hayan dado tu certificado de aceptación. Ahora, para el proceso de visado. En Corea, el proceso de visado, primero necesitas 2 cosas fundamentales, o una de ellas. La primera puede ser la carta de aceptación de la universidad, carta de beca si la tienes, beca completa o beca parcial, y ahí va a salir tu visa autorizado. ¿Cómo? Primero, a la visa que tú aplicas es la visa D2, que es una visa disponible solo para estudiantes provenientes de todo el mundo que desean estudiar estudios de pregrado o completar maestrías y doctorados en Corea del Sur. Aquí les dejo un poco la página de la Embajada de Ecuador en Corea, en la cual te dice qué es lo que tú necesitas y qué necesitas para aplicar a la visa D2, como está acá. Regresando a las diapositivas, lo importante acá, o en mi caso, lo que obtuve fue, en esta aplicación de visa es el documento que tú tienes que llenar para la embajada, y lo único que yo adjunté a toda esta información fue mi certificado de admisión original que te envía a la universidad. Toda universidad en Corea te va a enviar este documento. En mi época era original, no sé ahora en día, pero si no me equivoco, tiene que ser original porque la Embajada de Ecuador en mi momento decía que este documento tenía que ser original y la Universidad de Corea me lo envía. ¿Qué tiene este documento de información? Cosas importantes. Primero, el tiempo que dura tu doctorado o maestría, cuánto cuesta tu programa y cuánto tienes de beca. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que cuesta todo tu programa con Living Expense y la beca tiene que cumplir al mismo momento. Todo tiene que ser a la par. ¿Qué significa? Que tú tienes una beca, estás becado totalmente. Y en ese momento no necesitas otro papel extra. Pero si tú solo estás becado parcialmente o solo tuition fee, tú tienes que presentar, como dice aquí en la página web de la embajada, miren, necesitan presentar, digámoslo así, una cuenta bancaria, ¿sí? Para poder solventarse, digámoslo así, tu living expense. Porque sí tienes que mostrar que tú tienes fondos suficientes para poderte mantener en Corea del Sur. Pero en general, la mayoría de universidades en Corea del Sur, ahora en día, para todo lo que es ingeniería en general, están dando muchas becas. Entonces, es un país de primer mundo, digámoslo así, que tiene bastante inversión en la parte de educación y están dando muchas becas. Entonces, full scholarship si lo puedes obtener relativamente fácil, digámoslo así. Muchísimas gracias, Francisco. Esta parte, entonces,
clave es el tema de la visa, ¿no? Es lo que nos explicó. Para completar el viaje a Corea, obviamente, primero tenemos que tener la visa. Luego, el tema de ticket aéreo, eso creo que no estamos, eso no es en la competencia nuestra. Antes de pasar al siguiente tema, que es ya la experiencia de estudios en Corea, vamos a ver unas preguntas que hay en el botón. En particular, José Morán, él se pregunta, ¿qué universidades puedes recomendar para aplicar en Corea? Bueno, si hablamos en general, te recomiendo que comiences con el top alto. Ahora, lo que le recomiendo a mis estudiantes ahorita que están yendo, verán, tú puedes ir, sacar un listado. Yo en general apliqué a 4 universidades. Yo apliqué a Seoul National University, a Korea University, a Sungyun Wande University y Universidad of Ulsan. Tenía también otras 2 que quería aplicar. Tú tienes que abrir un abanico entre las top, medianas y un poquito bajas en ese rango. Pero lo que te puedo decir es que como la mayoría quiere ir a top 1, a top 5, hay bastantes aplicaciones. Entonces vas a estar compitiendo con muchas otras personas. Te pueden dar la admisión, pero no te pueden dar becas porque no tienen becas para todo. Ahora, las de medio top y un poco bajo vuelta están buscando estudiantes y tienen becas para eso. Entonces no hay tantas aplicaciones. Y como les dije, en general, Corea está invirtiendo mucho en la educación, entonces tú puedes obtener becas en otras universidades top 50 en Corea, que son muy buenas universidades, en las cuales te van a dar beca completa. Entonces, en general, mi recomendación es que apliques 1 o 2 en el top 10 y de ahí te vayas al top más abajo, que vas a obtener una beca tranquilamente. Y Jonathan Méndez nos dice si existe oportunidad de hacer estudios de doctorado contando con el título de pregrado. Por mi experiencia yo sé que sí. Claro, en mi caso yo tengo el título de máster. Yo en sí estudié un programa que se llama combinado, que es maestría y PhD, que al final solo me dan el título de PhD y te lo admiten con pregrado. Entonces, en ese caso, tú directamente vas de una a la investigación. Y esos tipos de programas combinados a los profesores en algunas universidades o la mayoría de universidades les gusta más porque te tienen ahí haciendo investigación. Entonces, al aplicar una maestría y aplicar un combinado, tienes más posibilidades de ganar beca completa y una admisión en el combinado. Ahora, la parte del combinado, después les explico en función de los estudios, depende bastante si hay puesto físico en un laboratorio para que tú hagas tu investigación. Entonces, quizás una buena estrategia sería primero obtener una maestría antes de aplicar para Corea. Si tu meta es el PhD, tienes que ir por el combinado. Y la si meta tu es el meta es PhD. por maestría, puedes ir por maestría también. Marisis Naranjo nos pregunta, ¿cuál es su recomendación al momento de preparar el personal statement, cover letter o la motivation letter? En mi caso, apliqué a 14 programas. Yo tenía todo en general. Les digo cómo lo hago. Aquí tienes que tener la astucia latina, o digámoslo así, nuestra astucia como latino. Yo apliqué a 14 programas. Entonces, yo tenía un base de personal statement, donde en el personal statement, pues tienes que tener párrafo por párrafo. Un párrafo que hable, digámoslo así, de tu época de tu época del colegio, de ahí tu época universitaria, que hable de ti como líder, que muchos puntos tiene que ser un personal statement, tú lo puedes ver en internet, cómo es estructurado. Pero hay un párrafo específico donde tú tienes que venderte a la persona o al programa que estás mandando. Entonces, la recomendación de solo ese párrafo yo lo cambiaba, imagínense, 14 aplicaciones, no podía cambiar 14 personal statements. Entonces, ese párrafo, ¿qué hacía? Iba al laboratorio o iba al programa en la página web, iba al programa de la maestría o al doctorado que quería aplicar, leía la investigación de los profesores, si era netamente en un área específica, o leía el programa y ese párrafo lo cambiaba en función de cada uno de los programas. Entonces ahí el que leía se daba cuenta, aunque sea leyó mi programa, aunque sea leyó de qué estoy trabajando y me estoy enfocando. Entonces, para eso es medio, digámoslo así, medio funny. ¿Por qué? Porque en mis 2 aplicaciones para Corea, en una me iba a ir a otra área que tiene que ver. Yo terminé estudiando robótica, pero en la Universidad de Ulsan era para estudiar
electrónica de potencia. Entonces no tiene nada que ver el área, pero cada uno de los personas de STEM tenía hablado del área. Claro, yo tenía conocimiento de las dos áreas, entonces no tenía ningún problema en aplicar en los dos programas. Y podía haber estudiado en el otro programa si no hubiera salido Sun Yat-sen University. Es como aplicar para un trabajo. Tienes que saber de qué se trata la universidad, la empresa y en la posición. Y por último, Angie Núñez nos dice cómo es el proceso para obtener la beca. Porque bueno, en tu caso tú fuiste becado. ¿Qué documentos se necesitan? Dice ella. En general va unido a tu personal, va unido a tu aplicación. Cuando tú, ya no son documentos extra. Tú ganas primero la admisión y normalmente la mayoría, digámoslo así en combinado, en mi universidad se llamaba STEM Scholarship. Era una pequeña beca para investigador, de la cual ellos, si tú no tienes ningún soporte, ellos te tienen que dar esa beca o te facilitan esa beca para que tú puedas hacer living STEM. Normalmente, tú siempre vas a ganar, es bien raro que no lo hagan, pero normalmente tú no vas a pagar tuition fee, no vas a pagar, digámoslo así, colegiatura, en general en todas las universidades de Corea. O sea, tú sí vas a tener beca parcial, o sea, no vas a pagar colegiatura. Ahora, en mi caso, como una vez hablé con Sara, en mi caso, el tuition fee yo lo ganaba, o sea, la beca de la colegiatura la ganaba semestre a semestre, con nota. Entonces, hay algunos tipos de becas. Unos tipos de becas es con tus notas previo a ir, o sea, te evaluaron, dijeron tú eres válido para una beca 100%, entra, o es el típico de becas que te vas ganando mientras entras ahí. Entonces te vas ganando semestre a semestre, te vas ganando tu beca, ¿con qué? Con notas o con artículos publicados. Yo podía ganar de las dos maneras, becas con notas o con artículos publicados. Muy bien, y hablando de artículos y estudios ya, entremos de lleno a la segunda parte. Una vez que fuiste aceptado y llegaste a Corea del Sur, ya estás estudiando. ¿Cómo fue tu experiencia de estudios en la universidad coreana a la que fuiste? Bueno, en general, digamos aquí hice un resumen de todo lo que es en esta imagen, de todo lo que tienes que hacer para poder estar muy bien en Corea del Sur o desenvolverte de mejor manera. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco de los estudios. ¿Cómo fue mi experiencia de estudios? Pues bien, algunos tips o cosas que tienes que hacer para esto es primero aprovechar todas las oportunidades que te den, que son cursos extra, que son viajes por estudios y en general cualquier tipo de curso que te ponga valor a ti en general a futuro. De ahí demostrar las capacidades. Una década de esto es que tienes que demostrar las capacidades con todos tus profesores de las materias que estás tomando. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos profesores van a estar en tu tribunal de defensa. Y si te los ganaste en tus materias, digámoslo así, ellos van a acordarse su nombre. Es algo que yo siempre pienso que es fundamental. Se tienen que acordar de ti. ¿Por qué? Porque al momento de poner tu marca y que ellos se acuerden de ti, además es un poco fácil porque eres extranjero en una cultura de todos que son coreanos. Entonces se acordaban de mí y en la parte al final, cuando yo defendí mi tesis, ellos se acordaban de mí y fue como que un poco más, no tan suave, pero como que ellos sabían que era buen estudiante, entonces había cosas que ellos no me lo pasaban por alto. ¿Por qué? Porque sabían que era buen estudiante. De ahí, aprendan todo, como les dije, prepararse con tiempo, exámenes, tesis. Asimismo, como lo hicieron en pregrado, les va a tocar hacer en posgrado. ¿Sí? Todo tiene que estar ordenado, tienen que prepararse con tiempo y también, así como en pregrado, tienen que cumplir con los requisitos de graduación. ¿Cuáles eran los requisitos en mi caso? Tenías que tener horas de coreano, ahí está una foto, tenía cursos de coreano, tenía que cumplir con los requerimientos de artículos de revista, artículos de conferencia, tenía que cumplir con Qualify Exam, que se llama exámenes de grado, o sea, a su vez, yo aparte de tener alrededor de 37 materias que vi de nuevo, tuve que tomar exámenes de grado, que era volver a dar exámenes de grado de esas materias. Tuve que dar de nuevo un examen de inglés, porque también me pedían examen de inglés y así algunos otros requisitos, que tú tienes que estar muy claro, tienes que tener muy en orden y tienes que ir cumpliendo. Y por eso hice un programa combinado, maestría y doctorado, en 4 años. Moraleja, que se acuerden de ti, pero para bien.
no solo por ser extranjero, pero por ser extranjero y buen estudiante. Así es. Muy bien, hay que aprovechar las capacidades de uno porque se puede. Pero, ¿qué hubieras hecho diferente, Francisco? Sí, algo. En general, ¿qué hubiera hecho diferente? Miren, lo que yo siempre he dicho a mis estudiantes, les digo, es dar más de ti. Yo doy el 100, el 120, el 130% de mí. Después de eso, si algo no sale, pues yo no me estreso y quedo tranquilo. Es dar de ti de todo, ¿sí? No digo cambiar nada porque lo que hice todo en mi programa de doctorado estuvo muy bien, se los voy a mostrar después en fotos. Y ya les digo, es dar el 100% de ti, nada más. Y hacer lo que te gusta y amar lo que te gusta. Exacto, porque si no quieres lo que te gusta, pues es una carrera no de velocidad, es una maratón. Son años que vas a estar viviendo, estudiando, trabajando, investigando en esos Claro. temas. Entonces, una de estas cosas es que les voy a explicar, en mi caso, como yo era un estudiante de doctorado, yo siempre pasé literalmente entre 12, 14, 16 horas en el laboratorio. Yo hasta ahora me pasa factura de que me pierden los días. Mi primer año y medio hablamos de que yo trabajaba de lunes a domingo. No es que trabajaba, hacía lo que me gustaba. La foto del medio, que ustedes ven dos robots, es un cuadrúpedo y un bípedo, eso fue hobby para mí. No tenía nada que ver con mi investigación, pero lo hacía en mis tiempos en los cuales ya digamos así que me cansaba un poco en la parte de la investigación, en la parte de mis materias, cosas así, y fui trabajando. Otra anécdota aquí también en función de cómo es la cultura y todo eso, tienes que saber manejar o tienes que saber comunicarte con tu profesor, tutor y jefe. No hablamos de lenguaje, o sea, nos comunicábamos en inglés. Lo que pasa es que tú tienes que saber que es tu profesor, es tu tutor y es tu jefe, porque relativamente los proyectos que manejábamos en laboratorios eran proyectos industriales, en los cuales él tenía que rendir en esos proyectos con resultados y nosotros éramos los que le hacíamos el trabajo a él. En general, en todo el laboratorio. Entonces, tienen que saber, en mi caso, no tuve mucho conflicto en esto, porque antes de comenzar mi doctorado, yo trabajé 4 años, 2 años en la parte industrial aquí y otros 2 años también en la SPOL, y tuve en general 3 jefes. Entonces, eso me dio la facilidad de saber cómo tengo que manejar con un jefe y también tener ese tino de manejar a una persona, de tratarle a una persona y comunicarse con esa persona. Exactamente, las habilidades blandas también son muy importantes. Y aunado a eso, conocer la cultura. Porque Francisco nos mencionó ese tema un poco, ¿no? Cuando hablaba de su mentor, pero el mentor además desde otra cultura. Más adelante también creo que veremos eso, ¿no, Francisco? Sí, vamos a hablar de En la imagen anterior has mostrado algunos robots que eran tu hobby. Algunos se divierten con un perrito, de verdad, tú te diviertes con un perrito de robot, me parece ahí. literalmente fácil. Pero eso responde a una inquietud. Alguien nos pedía en el chat que muestres los robots con los que has lidiado. Ahí están algunos. Y eso es lo que yo he traído acá. Yo ahorita levanté un laboratorio y es lo que traigo acá, diseños de robots. Es lo que estoy haciendo ahorita en esto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Que tiene relación con otra pregunta que está ya puesta. Y es, ¿qué recomendarías a quien aspira a aplicar a un programa de estudio y beca para una universidad de Corea del Sur? En particular, Jonathan Méndez dice, ¿qué factores sientes que fueron determinantes para ser acreedor de una beca completa en estudios? Pero en el caso de Francisco no fue estudio de pregrado, fue estudio de doctorado, es diferente. Pero, Sí. ¿cuál sería ese factor que puedes recomendar como un factor determinante para ser acreedor de una beca y un programa de estudio? Un factor recomendante primero. A ver, aquí como normalmente hay que apostar a todos. ¿Sí? Después, decir no es más fácil que no tener la opción de decir sí. ¿Ok? Entonces, les muestro aquí en general algunas de las cartas de admisión que obtuve. Obtuve carta de Newcastle, la Técnica de Dinamarca, Politécnica de Milano, Universidad de Ulsan, certificado. Si ven de la imagen de la izquierda, ven en sí, esta es una carpeta que yo creé en función por países de todos los programas que revisé, tras revisé. Entonces, la primera recomendación es apostar más de uno.
¿sí? Preparar tus documentos. Una vez que preparas tus documentos, comienzas a vender. Hay una recomendación importante para los que son de PhD y también de maestría también. Nosotros tenemos que comunicarnos directamente con los profesores que son directores de laboratorio. Cada profesor normalmente tiene su laboratorio, o si no tiene su laboratorio, cada profesor tiene sus alumnos y ellos tienen una investigación. Literalmente tú tienes que comunicarte con ellos vía mail y tú mandarles, antes de hacer la aplicación o antes de querer hacer la aplicación, en Corea es muy fundamental esto, comunicarte con los profesores y tratar de que ellos lean tu email y que te den una entrevista, ¿sí? Entonces, me pasó más de una vez. Envié un correo, nadie contestó. Pues a los mismos profesores enviaba un segundo correo, hasta 3 veces le envié un correo después de cada semana, hasta que contestara, ¿sí? En el caso de la Universidad de Ulsan, ni siquiera me dio una entrevista. Solo con lo que le mandé. ¿Qué le mandé en ese correo? Me mostré, en el email le decía, hola. Imagínate que comenzaba con un, hola, soy de Ecuador. O sea, no tenía que comenzar, no, que soy francés. No, hola, te mando saludos desde Ecuador. ¿Sí? Y le comenzaba a explicar. Le mandaba mi currículum vitae, le mandaba mi personal statement y hasta ahí le enviaba. En mi caso también le envié una conferencia que obtuve. Entonces yo ya había tenido un artículo de conferencia, entonces también mandé mi artículo de conferencia. Justo la pregunta que hicieron, ¿qué es lo importante que yo te digo ahorita, después de yo haber pasado? En ese momento yo no tenía un conocimiento que te doy ahorita. Importante, si tú vas a hacer maestría de investigación y doctorado de investigador, tú tienes que venderte como un investigador. Algo fácil para eso, tú puedes mostrar, trabajé en estos proyectos de investigación. Pero lo más facilito para demostrar que eres investigador, miren, tantos artículos de indexados tengo. ¿Sí? Puedes tener artículos de conferencia en el cual un profesor va a leer y va a decir, oye, tú eres primer autor en un artículo, significa que tú escribiste en el artículo. Lo escribiste en inglés, contribuiste con algo y eso te da tu aval de que eres investigador. Aparte también, en la Universidad Soon-Yun que me admitió, él me hizo una entrevista y netamente como latino tienes que saberte vender, ¿sí? Y ya te digo, la clave aquí es venderte como investigador, aparte de buen estudiante. No te olvides que en Corea casi la mayoría están en el top alto de estudios. Entonces, tanto de venderme como estudiante de buenas notas estaba bien, pero más me vendí como investigador y me vendí como buen programador. ¿Sí? Porque justo el profesor cuando estaba requiriendo estudiantes quería buenos programadores. Muy bien, exactamente, porque el factor diferenciador allá es ese, lo que tú dices, que tú eres un investigador, a diferencia, no solo que tienes buenas notas, porque allá todos van a tener las buenas notas a ese nivel, ¿no? Es tú que tienes que ver la diferencia entre todo el mundo. Entonces, todo el mundo, tú tienes que ponerte un poquito más allá, porque aquí están aplicando, la mayoría de personas están aplicando estos programas. Entonces, tú tienes que sobresalir un poquito. Entonces, para un estudiante pregrado, que tengas mínimo un artículo de investigación en inglés escrito, es un plus. Yo te lo digo porque yo lo hice de esa manera, yo lo apliqué así. Y eso tiene que ver también con una inquietud, de si las actividades extracurriculares son importantes para ser aceptado en estas universidades. O claro, me olvidé algo de eso. Claro, también cosas de liderazgo, cursos previos de alguna capacitación, algunos software de programación, software de diseño, cosas así también vale la pena. Y bueno, ya hemos visto también sobre temas diferenciadores de incluir en el CV, ¿no? Vamos a pasar a la tercera etapa que precisamente tiene que ver con inquietudes que nos están preguntando, y es la vida allá en Corea del Sur. ¿Cómo fue entonces tu proceso de adaptación a vivir en una cultura diferente, tan lejos de tu país y con personas ajenas usualmente a tu entorno? Bueno, en general tienes que ir con la mente abierta y vamos a hablar cada uno de estos ítems que están acá. Entonces podemos comenzar primero con la vida en el campus o la vida en tu ciudad. En mi caso, mi campus no quedaba en la capital, en Seúl, sino quedaba a 1 hora en Suwon. Entonces, primerito, como vas a llegar a la universidad, tienes que primero chequear las instalaciones de la universidad. ¿Dónde está tu dormitorio? ¿Dónde está tu laboratorio? ¿Dónde vas a recibir clases? Normalmente ya estas universidades tienen aplicación.
donde te dan toda esa información. De ahí tienes que reconocer la zona, saber dónde están los lugares de comer, restaurantes, esas cosas. El limitante es el lenguaje. Yo no sabía coreano cuando llegué y tampoco es que sé tampoco mucho coreano ahorita, porque todos me desenvolvía en inglés. Mi programa fue totalmente en inglés, las materias fue totalmente en inglés y todo fue en inglés. Ahora, también tienes que desarrollar amistades con tus amigos coreanos, con amigos de las aulas. Tienes que organizar tu tiempo y lo más importante acá, apóyense en la oficina de estudiantes internacionales. Todas estas universidades tienen esta oficina. ¿Por qué? Porque estamos hablando que alrededor del 3 al 5% son estudiantes internacionales. Vas a ver muchos estudiantes internacionales. Ustedes están diciendo 3 al 5% es muy poco. Estamos hablando de que mi universidad tenía 60,000 estudiantes. ¿Sí? No comparemos, creo que Spol tiene alrededor de 12,000, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces hablamos que Corea, Sunyunwan tiene 60,000. De los 60,000, 40,000 eran pregrado y 20,000 era posgrado entre maestrías y doctorandos. Entonces era un número muy alto. Entonces vas a tener muchos estudiantes universitarios. Además también, ya como estás en la ciudad, pues tienes todo un sinnúmero de aplicaciones para movilizarte dentro de la ciudad. Bueno, esa era lo de la pregunta número 1, ¿verdad? Sí. ¿Y nos podrías indicar entonces, al vivir en Corea del Sur, en tu experiencia, qué fue lo bonito, lo difícil y los retos que tuviste que enfrentar? Esta sería una segunda pregunta. Entonces, miren, sigamos con esto. Entonces tenemos también la alimentación. Entonces la alimentación, pues como la mayoría conoce o si no conocen, el único inconveniente que yo tuve es que la comida era picante. Entonces al inicio sí se dificultaba algunos menús que eran picantes, pero eso ya es con entrenamiento. Vas comiendo, en algún momento ya comes comida muy picante y hasta ahora me hace falta a veces la comida picante. De ahí tienes restaurantes internacionales, no te olvides que Corea es, digámoslo así, yo siempre le digo que Corea es como un Estados Unidos, pero en Asia. Entonces tienes comidas internacionales en todas partes, comidas brasileñas, comidas hindú, tienes muchos restaurantes de distintas partes del mundo. Asimismo tienes frutas, tú vas a encontrar todas las frutas, ¿sí? Pero lo único inconveniente es que es por temporada, porque tiene las 4 estaciones. Y de ahí, así como ya hay en Ecuador, pues en Corea, hasta antes de la pandemia y antes que yo llegara, pues tenían las compras a domicilio, tanto para cualquier artículo de tu casa como comida. Puedes comprar desde antes que hubo la pandemia y antes que yo llegara, había el delivery en Corea del Sur. ¿Sí? De ahí también tenemos lo que es salud. En salud no se tienen que preocupar mucho porque ya el Seguro Nacional de Salud de Corea es obligatorio para todos. Cuando yo fui, no era obligatorio para todos, entonces no era obligatorio que las universidades paguen por este seguro. Entonces tú tenías un seguro privado que era un poco más económico, digámoslo así, y no te cubría todo. Pero en este caso, yo creo, si no me equivoco, cuando arrancó el COVID, se puso este lineamiento de que el seguro nacional es obligatorio a todos y a los estudiantes internacionales es totalmente obligatorio. Alguien que tiene visa D2 tiene que tener un seguro, si no, no puedes tener el seguro nacional, si no, no puedes seguir teniendo la visa D2. En función de la cultura, pues como les dije, para conocer rápidamente la cultura es tener amigos coreanos. En general, en mi laboratorio éramos alrededor de 22 estudiantes, ¿sí? Entre maestrantes y doctoradas, y en general todos éramos coreanos. Habíamos solo, en la época que yo entré, solo éramos 3 extranjeros. Uno de Vietnam, que ya tenía 2 años, uno de Etiopía, que entró un semestre antes que yo, y yo era el ecuatoriano, el único latino general. Fui el primer ecuatoriano graduándose de ingeniería en un PhD en mi campus. Fui el primer ecuatoriano en eso, entonces netamente fui el primer ecuatoriano, pero latinos se habían colombianos, se habían brasileños en otras áreas de las carreras. Qué bien, Francisco. Entonces, has hecho... Una aclaración de esto, para no olvidarme, discúlpame, Sara, es también, ellos te van a familiarizar con qué, con cómo te tienes que comportar. Hay anécdotas de esto. ¿Por qué?
porque normalmente tú al lado le tienes mucho respeto a la jerarquía y a la edad. Entonces, normalmente nuestro profesor es de edad mayor y jerárquico. Entonces, ponle, tú no te podías sentar cruzando los brazos o cruzando las piernas con tu profesor. Una anécdota. Yo lo hacía sin saber, pero los coreanos me lo iban diciendo. Igual lo seguía haciendo, porque el profesor, en mi caso, a mí me lo permitía porque culturalmente somos diferentes. Pero, por ejemplo, cuando tomas, digamos así, bebidas alcohólicas, tú no puedes verle a la cara al profesor, al mayor, sino tienes que virar tu cara. Otra cosa, cuando haces brindis, la persona que es mayor siempre tiene la copa más alta que los demás, ¿sí? Algo bueno, que siempre jerárquicamente el que es mayor en la mesa o tu jefe siempre tiene que pagar la cuenta. Eso era lo importante también, ¿sí? Entonces, eso también era bueno porque siempre el de más jerarquía tiene que invitar a todos en la mesa. Y en general, pues, otra anécdota que uno de los chicos del laboratorio, pues cuando yo recién llegué, yo no sabía utilizar palillos y él mismo me enseñó a cómo utilizar palillos. Me costó como unas 3 semanas y dolores en mis manos. Creo que eso es un poco exagerado, Francisco. No es tan difícil manejar palillos. No, pero sí me dolió mis deditos. Pero bueno, entonces, ¿cómo resumirías en tu experiencia de lo que nos has contado lo más bonito, lo difícil o los retos que enfrentaste al vivir en esa cultura diferente? Bueno, retos, si hablamos de retos, no fueron tan complicados. Era adaptarse, era predisponerse, siempre hay una sonrisa, las personas te van a ayudar, es una cultura de que son muy curiosas. En el metro es obvio que normalmente si tú viajas en Seúl vas a encontrar muchos lugares con muchos extranjeros, entonces están más adecuados los extranjeros. Pero en mi ciudad, netamente cuando yo me subía al bus o me subía al metro, netamente yo era el único extranjero, entonces las personas adultas normalmente te preguntaban de dónde eras para esto. Casi todos los coreanos saben hablar inglés. Las personas adultas saben hablar también el inglés por la guerra que ellos vivieron. Entonces, normalmente las personas adultas te están preguntando de dónde eres, qué haces aquí. Y cuando les decía que era de Ecuador, la mitad de personas no sabían dónde quedaba Ecuador, ¿sí? Me tocaba explicarles que era en América del Sur, que era por Colombia, por Perú, ¿sí? No sabían, pensaban que Ecuador estaba en África, ¿sí? La otra mitad sí conocía, pero conocía Ecuador por Colombia, y ya saben por qué es por Colombia que lo conocen, entonces por la misma vía lo ponían a Ecuador. Entonces, en general, la experiencia fue muy fructífera y no hay... Es muy bonita esa experiencia de vivir en otro país. O sea, ¿no sentiste que tuviste retos? ¿Recuerdas todo muy positivo y no enfrentaste algo muy difícil para ti? No sabría decirte. Igual yo creo que la parte de haber ido a los 27 años, creo que sí, a los 27 años fui, entonces como que sí me daba un poquito, fui más, con más madurez, o digámoslo así, ya he vivido un poco más años aquí en el Ecuador, conocí, trabajé, entonces como que eso sí me dio la facilidad de no tener ningún reto. Y la mentalidad fue bien puesta, o sea, centrado, yo pisaba Corea y estaba graduado, así de simple. ¿Sí? Entonces no existía el reto, o sea, no, tal, solo seguir trabajando enfocado y darle hasta el final. Así es, porque de nuevo, el doctorado no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Son 4 años y más, tienen que mentalizarse el esfuerzo, guardar energías y sobre todo disfrutar, como aquí dices. Entonces, en general, para que vean esto, digámoslo así, esta era la combinación que yo hacía para, digamos, estar estable, para estar enfocado. Tienes que hacer de todo, entonces ponle, tienes que hacer hobbies, tienes que hacer deportes. En mi caso, en verano me iba a hacer snowboard, me iba a hacer surfing o me iba a hacer scuba diving. En invierno, yo primera vez que probé la nieve o primera vez que vi nieve fue en Corea, hacía snowboarding, asimismo paseos. Internamente, ese es un tip que hasta ahora mis amigos que todavía están allá internacionales lo hacen. Corea tiene muchos programas de movilidad internacionales, no necesariamente tienes que ser estudiante, con tal que seas extranjero, hay programas donde los coreanos o digamos así, los municipios de algunas ciudades, de algunas provincias de Corea, pagan porque vayas a conocer. ¿Y para qué? Para que solo postees en tus redes sociales y tienes un viaje totalmente pagado a ciertas ciudades de Corea.
para que tú postees y publiques eso en las redes sociales. Entonces, Corea promueve mucho eso y más de una vez con muchos amigos internacionales, pues nos movíamos y visitábamos varias ciudades en Corea. Asimismo, pues tú tienes los viajes o la vida nocturna en el cual sales con tus amigos. Asimismo, es muy importante o es súper chévere conocer otras culturas. Entonces, asimismo, tener amigos de muchos otros países lo va a hacer súper fácil. Entonces, tenía amigos de España, de México, de Pakistán, de Indonesia, de Colombia. Netamente, a veces sí me gustaba bastante estar con latinos, porque asimismo tenemos nuestra cultura, entonces es súper más fácil comunicarnos entre nosotros, pero asimismo tenía amigos de otros tipos de países en los cuales conocí muchas de esas culturas. Y netamente tengo amigos en algunos países donde yo ya tengo pensado de que si visito esos países puedo comunicarme con ellos para visitarles, cosas así. En función de los viajes, digámoslo así, antes de pandemia yo tuve la oportunidad de, como publico artículos de conferencia, poder ir a algunas conferencias y así conocí Beijing, China, y conocí Madrid, España. ¿Sí? Y en general tienes que tener todo, no solo es estudiar, no solo es estar en el laboratorio, pero tienes que tener toda esta conexión de todos estos ítems para que tú te mantengas estable, digámoslo así, en ese país. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te tocó vivir en pandemia en Corea? Me tocó vivir toda la pandemia. También un poco agradezco eso porque Corea, al principio sí, todos se asustaron porque Corea fue el segundo país donde cayó la pandemia, pero tuvo un control muy fuerte de la pandemia. Oficialmente solo 2 semanas, sí, bloquearon una ciudad, pero no era obligación el toque de queda. Los coreanos igual, como son respetuosos, ellos igual se guardaron 2 semanas, pero en el transcurso de toda la pandemia, tranquilamente tú podías salir, almorzabas y merendabas. Lo único que tenías era toque de queda en las noches, nada más. ¿Y nunca tuviste temor de vivir tan cerca de Corea del Norte? Esta es una pregunta de José Pluas. Bueno, hubo un día que fue justo el 27 de abril del 2020, si no me equivoco, del 2020, en el cual Trump va a la frontera y pasa y comienzan a estrechar los lazos con Corea del Norte. Y ahorita último no viví porque justo, creo que fue el mes pasado que lanzaron unos proyectiles y todos mis amigos posteaban y todo eso, sí hubo como así, pero nunca hubo conflicto en eso, porque siempre hubo justo un presidente que era de izquierda, si no me equivoco, que tenía buenas relaciones con Corea del Norte, en toda la época que yo estuve ahí. Entonces, un resumen de esto para, digámoslo así, la vida en Corea, digámoslo así, yo lo puse en esta imagen, tú tienes que tener primera constancia. La constancia en todas tus actividades, de no flaquear, de seguir constante en el doctorado, de seguir constante en tu investigación, de seguir constante en tu objetivo. De la tolerancia y paciencia de que tienes todo, cada uno de los pasos tiene su tiempo. Entonces, no puedes acelerar el tiempo, ¿sí? Tienes que tener todo su tiempo, el tiempo de acabar las materias, el tiempo de acabar tu artículo, el tiempo, todo el proceso de la tesis, el proceso de graduación, todo tiene que tener su proceso y tienes que tener mucha paciencia y tolerancia. En este caso, en mi caso, hay mucha la paciencia y la tolerancia hacia tu tutor, jefe y eso, porque él es el que te da las directrices para todo este proceso de graduación. Y de ahí, algo que yo le digo a mis estudiantes es la predisposición. Predisposición a todo, desde lo más mínimo, desde poder comer comida picante hasta la predisposición de ¿qué? De aprender algo nuevo. Como en mi caso, yo soy ingeniero electrónico y fui a graduarme en mecánica, en una facultad de mecánica, donde la mitad de mis materias fueron de mecánica. Y me tocó tener la predisposición de aprender materias que no la había visto nunca, mientras mis compañeros venían con un pregrado en mecánica. ¿Sí? Entonces esa predisposición a aprender cosas nuevas que me sirve ahora en día porque aprendí todo nuevo. La predisposición de ¿qué? De que al principio yo nunca había diseñado ningún elemento mecánico, pues la predisposición de mediante YouTube,
aprender SolidWorks, Inventor, que son los software para diseño mecánico, y así mucho más software que me tocó aprender y aprender por mi cuenta. ¿Sí? Y abrir la mente a todo lo nuevo que se viene, porque el momento que tú estás en Corea, no te olvides que vas a aprender muchas cosas de ellos. ¿Sí? Netamente de tus amigos, de tus profesores, en general de todas las personas. Algo aquí importante, esta es una foto un poquito, dígame. No, sigue, después te digo que es una pregunta, una inquietud. Otra inquietud. Algo acá importante es algo que se llama Yogyo. Es una palabra, una frase que es Yogyo. En coreano, nunca está de más, le pongo así. Yogyo es un hey, ¿cómo estás? O hey, acá. ¿Qué me llevaba a esta palabrita? Es a conocer personas coreanos nuevos, ¿sí? O hablar con los coreanos. Y netamente, en general, digamos que yo no te puedo entablar una conversación en coreano. Pero generalmente cuando yo iba a un restaurante o en general a cualquier lugar que yo iba en Corea, a cualquier lugar donde solo hablaban coreano, yo al final les daba palabras de gracia, de que está muy rica la comida, de que está muy sabroso, de que esto, y normalmente todas las personas, digámoslo así, les sacaba una sonrisa. Y más de una vez hablábamos en inglés, entonces más de una vez yo era de utilizar palabras, pero ¿para qué? Para conversar, comenzar una conversación o para sacarle una sonrisa a unas personas. ¿Y qué pasaba? Como iba al mismo restaurante, al siguiente, y se iban acordando de mí. Y netamente a veces me daban hasta unos souvenirs de comida, solo porque les trataba bien. Iba al mismo restaurante y algunos, había coreanos que no sabían inglés o no sabían a un buen nivel de inglés, pero me trataban de explicar. Por ejemplo, la que me cortaba el cabello, hasta ahora nunca nos pudimos comunicar en coreano, porque ella hablaba en coreano, yo hablaba inglés, ella no sabía inglés. Pero a punto de traductor siempre le dije gracias, todo. Una vez me tocó llevarle a un amigo que sabía coreano para hablar un poco más con ella. Ahora último, que estuve en mi estancia de investigación, regresé donde ella, se sorprendió, ella me trataba de hablar, ahí más o menos le entendía, y me fui de nuevo a cortar el cabello donde ella, porque ella me va a acordar de aquí en adelante. Una anécdota de eso. Me hiciste acordar también, porque estuve visitando Corea del Sur para una visita corta de investigación y Francisco estaba allá. Me hiciste acordar cuando dijiste que te daban souvenirs. Eso me pasaba en un restaurante donde yo iba usualmente a comer y la señora coreana parece que me adoptó como hija porque me daba más de la comida. Sí, me veía con hambre, no sé. O que era muy delgada o que estaba muy delgada. Pero qué amables son, ¿no? Súper amables. Sí, lo mismo y todo eso. Y no te olvides que también frecuentábamos los mismos lugares. Como esto era de adaptarse a la comida, entonces al principio ya conocía varios lugares, algunos ya no me tocaba ir porque ya no fui o no me gustaba, entonces repetía siempre los mismos lugares. Entonces ya los coreanos ya me conocían bastante en los restaurantes. Y después de 4 años, la mayoría de restaurantes ya me conocían. Y antes de pasar a la ronda final de preguntas, hagamos un pequeño juego, el de Fire Questions. Te doy una frase o una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te ocurra. Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, lo que se te ocurra al escuchar esta palabra o frase. ¿De acuerdo? Aquí tengo 6 apuntadas. Corea del Sur. Bonito. Hermoso. Suwon. Top 5. Seúl. Grande, inmenso. Metrópoli. El kimchi. No me gusta. Para todos el kimchi es el plato staple food. Común, aquí como el arroz, allá el kimchi que es... Yo les explico en general. Es col, es diferentes tipos de col, con un poco de picante. No tiene nada que ver el picante. Lo que pasa es que es fermentado. Lo tienen guardado por 30 meses, entonces es fermentado. Y ese flavor es el que no me gusta mucho, por eso no me gusta la chicha. Entonces, por eso... Kimchi no me gusta. Recursos digitales, porque eso es el día a día en Corea. Importantísimo, y en Corea te facilita todo. El celular, ahora yo llegué acá y ya puedes tener tu tarjeta de crédito en el celular, pero en Corea lo tenías en el principio. Tienes todo en el celular, todas las herramientas, puedes comprar tickets aéreos, puedes comprar tickets de bus,
allá el transporte es preciso. Si la aplicación te dice el bus va a estar a las 3:50, a las 3:50 tú tienes que ir a la parada y ahí va a estar el bus. Entonces, todo está por aplicación. Es muy importante eso de ahí en Corea. Y tiene relación con la siguiente frase, que tú vas a decir lo primero que se te ocurra. Transporte en Corea. Eficiente. Tanto así, Seúl, en horas pico, normalmente en toda hora es un tráfico demasiado, hay demasiado carro. Imagínense que son alrededor de 60 millones de coreanos en general. Y en Seúl y en Suwon creo que son 35, 40 millones. Entonces, la manera de movilizarte más rápido es el transporte público, tanto bus como metro, más que en carro. Y por último, la siguiente frase, lo primero que se te ocurra. La gente de Corea del Sur. Muy pacífica, muy cariñosa, sí, muy amable es la palabra, muy amable, demasiado amable. Sí, realmente. Ahora vamos a pasar a la ronda final porque hay un par de preguntas por allí y luego cerramos nuestro webinar. ¿Fue difícil poder adaptarse en el ámbito? Creo que Matías necesita poner la presentación. Listo, ¿Fue difícil para ti adaptarte en el ámbito económico a la calidad de vida de Corea o a todo lo que daba la universidad? Y por todo, Isaac Vázquez se refiere al lugar a donde viví, la comida, etc. ¿Fue difícil esa adaptación? Carmen, repíteme la pregunta, por favor. ¿Fue difícil adaptarte en el ámbito económico a la calidad de vida de Corea? No creo que eso sea difícil, es una calidad de vida muy alta. Y a todo lo que te daba la universidad, y por todo, Isaac se refiere a dónde vivir, la comida, etc. Bueno, en general, no te olvides que en esa época vas a vivir como estudiante. En general, te tienes que adaptar a vivir como estudiante. Entonces, netamente, alrededor de eso, las becas que te dan las universidades son para vivir como estudiante. Es lo único que te puedo decir. Entonces, las becas mismas que te dan las universidades coreanas es para eso. Entonces, sí puedes tranquilamente vivir normal, tener tu espacio, tu cuartito pequeño, porque eso es el único inconveniente grave en Corea, es la parte de los dormitorios. Son muy pequeños porque son muy caros, pero de ahí el resto, la comida, y ahora en día el won ha bajado bastante, el cambio de won ha bajado bastante, y hay un poder económico en función de dólares, digámoslo así. ¿Sí? Pero en general sí puedes subsistir con las becas que te da el gobierno coreano. El won es la moneda de Corea del Sur, que más o menos equivale a 1.000 wones. En mi época, cuando estuve, era $1, pero justo hoy día Matías decía que estaba 1.000 wones, 76 centavos de dólar. Sí, está a 85, 90. Entonces, ahora ya está. El que lleva dólares, digamos así, que tiene más poder de adquisición. En tu contrato de doctorado, ¿estipulaba el número de artículos que tenías que publicar? ¿Existe alguna cláusula parecida? Esto pregunta Jonathan Méndez. Ya, hay dos cosas para eso. Eso es lo que tienes que tener. Primero, no es contrato del doctorado, sino los reglamentos de graduación de tu universidad. Toda universidad tiene reglamento. Casi son parecidos, en general. En mi caso, en el reglamento, aparte, como les dije, inglés, créditos, los exámenes de grado, todo eso, un millón de cosas tienes que cumplir para graduar. Y eran 2 artículos de revista y un artículo de conferencia o póster. ¿Sí? En mi caso saqué 2 artículos de revista y como 5 de conferencia. Ahora, también no te olvides que el que firma y el que te autoriza el proceso de graduación es tu profesor. Y si tu profesor te pide 3 artículos para firmarte esos documentos, pues te tienes que acoplar. Una cosa es el reglamento de la universidad y otra cosa es, digámoslo así, el deal que haces con tu profesor. Y cuando tú aplicas a tu profesor, antes de que él te acepte, te hace cerrar un contrato con él verbal, puede ser. Pero él no se va a olvidar de eso. ¿Sí? En mi caso, como yo hablo, cuando yo llego a Corea, le digo al profesor, mire, yo vengo exactamente y yo voy a tratar de cumplir estos 4 años. Y él dijo, no, pues aquí las personas no se gradúan en 4 años, se gradúan en 5, en 6. Entonces yo lo que hice fue, tranquilamente, por mi cuenta,
comenzar, darle, y comenzar a cumplir los requerimientos. Cuando ya tenía los requerimientos para hacer predefensa, que es un año antes, yo solo le fui, digámoslo así, lo sorprendí. Fui con el draft, no fui con ideas, fui, profesor, voy a predefender. Y el profesor no le gustó más o menos, pero me firmó. Y cuando fue la defensa fue lo mismo. Profesor, ya cumplí todos los requisitos. Y él ya me firma todo. Pero bueno, en ese momento ya cuando firma ya, o sea, ya le había cumplido con muchos proyectos, le había cumplido con conferencias. Hasta ahora mismo sigo trabajando con él en algunos proyectos que tiene. Vine haciendo una estancia de investigación con él. Entonces, la relación con él me lo gané a punta de trabajo y dedicación. Entonces, él me guió, o sea, no es que me guió, él estuvo un poquito atrás mío a los primeros 6 meses, que me decía, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A partir de eso se dio cuenta que yo no soy de las personas que necesitan estar atrás mío, y yo hacía el trabajo, entonces me dejó. Y en ese momento yo comencé y aceleré. ¿Sí? Entonces, yo le presentaba los avances a él y por mi cuenta estaba haciendo mi tesis. Y yo estaba avanzando en mi tesis. Entonces, de esa manera lo hice. Creo que Francisco está siendo modesto porque los coreanos ellos dicen pali pali. Pali pali es entrega, rápido, efectivo y eficiente. Y bueno, por eso vemos que se ha graduado. Para cerrar, vamos a dar una sugerencia que lo menciono por la relevancia del tema, ya que Francisco es profesor y investiga sobre robótica. José dice, bueno, José Plugas dice, la robótica en las escuelas y colegios de Guayaquil es muy incipiente y sugiere, ¿no?, que valdría la pena que los conocimientos de robótica del SPOL tengan una inclusión social a esos niveles, a las escuelas y colegios de Guayaquil, por ejemplo. En general, y la pregunta, ¿sí? No, sí, y la pregunta, y para cerrar, una pregunta de Freddy Macías, ¿es que hay racismo en Corea? Vamos primero con la primera. A ver, en general, yo he visto ahorita que yo regresé al país el año pasado, me doy cuenta que ya han venido hace 2 años haciendo todo lo que es STEM y están llevando la robótica a colegios y a escuelas. Ahora, ¿qué nivel de robótica tú le puedes dar a un niño o qué nivel de robótica le puedes dar digámoslo así, a un estudiante de los primeros años de básica o de diversificado? A cada uno de los estudiantes de estos niveles les tienes que dar un tipo de robótica, o sea, un nivel de robótica. Por lo que me estaba dando cuenta cómo se lo da a los colegios y escuelas hoy en día, me parece lo más idóneo por el nivel de complejidad que le pones a la mente de los estudiantes para que ellos vayan desarrollando poco a poco. Es que tampoco le puedes llevar alto nivel de robótica. ¿Por qué? Porque primero pueda que no les guste y lo primero que queremos es adeptos al desarrollo mental de los niños y estudiantes. Entonces, no puedes cargarle con robótica de alto nivel para niños que todavía necesitan, mientras están jugando, aprendiendo la robótica. ¿Sí? Y la segunda respuesta en la parte... ¿Cuál era la segunda pregunta? El racismo, si hay racismo en Corea. Yo como tal nunca lo sentí. Yo he hablado con amigos ecuatorianos y amigos extranjeros. A veces hay racismo. ¿Yo por qué no lo sentí? Porque yo, como no sé hablar coreano, yo no entiendo lo que hablan las personas. Que normalmente una persona que entiende coreano, cuando estábamos en un metro, ellos me decían, mira, están diciendo eso. El chiste de esto era, yo les decía, aunque lo dijeran en español o inglés, en mi caso te resbalaría. Entonces esa parte depende de ti bastante. Ahora, racismo en general, de que tú vayas a un lugar a atenderte, a medicina, restaurantes, no, ahí no hay esa parte de eso. Entonces el racismo es muy particular, puede ser el 25%. El racismo ya está aquí en Ecuador, ¿sí? Depende de las personas, o sea, no depende tanto de toda la cultura, ¿sí? Entonces el racismo en Corea posiblemente sea un 15% o un 20% que algo les pasó con algún extranjero que quedó mal, que quedó marcado ese racismo, nada más. Bueno, aquí lamentablemente ya nos estamos pasando de tiempo, así que le agradezco muchísimo a Francisco. Espero que todos hayan aprovechado
la generosidad de Francisco en cuanto a darnos su conocimiento, su tiempo, su experiencia de una forma tan abierta, tan sincera y obviamente con consejos que nos pueden servir para hacer aplicaciones a aquel que desee estudiar en Corea del Sur. Vamos a pasar ahora y le dejo la pantalla a Matías para que por favor haga una evaluación del webinar. Tenemos temas sobre Corea del Sur, su economía, su cultura, como lo del kimchi, en nuestro boletín de Asia-Pacífico, que Matías ya lo ha mostrado y que lo pueden encontrar en nuestra página web www.ceap.spol.edu.es en la sección de publicaciones boletín. Muchísimas gracias, Francisco, de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los doctores en esta noche por su participación y amable conversación. Invitamos a todos los asistentes y participantes que por favor, nos ayuden con su opinión en el link que acabo de enviar al chat. Les toma un minuto, son 3 preguntas, súper rápido, nos ayudarían un montón para este webinar y para muchos otros webinars que estamos planificando en realizar. Entonces, también los invitamos cordialmente a ver nuestro último boletín, el boletín número 3 del año, con temas como el comercio exterior y el acuerdo comercial de Ecuador con China, industria de automotores eléctricos en Asia y cómo la filmografía asiática conquistó el occidente. Y así muchos temas más. Como lo mencionó la doctora Wong, en la página del CEAP, ceap.spol.edu.es, en el apartado de publicaciones, Boletín Asia-Pacífico. Una vez más, por favor, si nos pueden ayudar con su opinión en la evaluación del webinar y también con la sugerencia de temas, sería muy fructífero para nosotros. Tengan una excelente noche y pasen muy bien. Muchas gracias por participar en este webinar. Tengan una excelente noche.